Está, muy bien, ya está grabando. Ok. Eh, Ahora, si me permiten, vamos a revisar el artículo 123. Como les decía, el artículo 123 se refiere a... Ok, perdón, un mensaje del Zoom. Artículo 123, pero a ver si aquí lo encontramos. Artículo 123, para compartírselo que lo tengan en pantalla. Y no lo vamos a ver a profundidad. Ustedes pueden consultarlo posteriormente. La Constitución, digo, no sé, ahí dependerá aquí del docente a cargo de Melida si les va a encargar tarea de eso, ¿no? Pero la verdad es que mi recomendación es que lo tengan ubicado. Eh, Permítanme porque no puedo abrirlo aquí. El, a ver, artículo 123, Constitución Mexicana. Como que me falló ahí la conexión. Bien, no sé por qué no puedo entrar a verlo, pero bueno, les empiezo a platicar. El artículo, como les decía, eh, se divide en dos partes. Es el inciso A y el inciso B. El inciso A se refiere a los trabajadores, wow, perdón, el inciso A se refiere a los trabajadores eh, que son los trabajadores de las empresas particulares, es decir, los que trabajan en cualquier tipo de empresa que estamos hablando, no sé, un ESMA, Super, una maquiladora, etcétera. Cualquier tipo de empresa de ese tipo van a ser los trabajadores que están bajo el inciso A o el apartado A, más bien, de la, del artículo 123. Y los que están en el apartado B son los que tienen que ver con el personal, funcionarios públicos, sobre todo. El apartado B son burócratas, o sea, es gente que trabaja en el gobierno o en alguna institución de gobierno. Les digo que tengo un problema aquí para poder compartirles el artículo, no sé por qué. Eh, Bueno, aquí estoy abriendo una constitución que igual ustedes podrían hacer lo mismo ahora o después. Pero básicamente este artículo 123 en el apartado A lo que hace, digo, en líneas muy generales, entre otras cosas, lo que tiene o lo que muestra va a poner ciertos límites. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de este tipo de derechos, son prestaciones y esas prestaciones son, por ejemplo, la seguridad social, pero también implica la prestación de un salario mínimo. Es decir, el trabajador debe percibir un salario mínimo. Ustedes saben que hay diferencias ahí y que se regula así, pero la cuestión del salario mínimo es importante porque sin salario mínimo alguien podría contratar a una persona y no pagarle ni siquiera una determinada cantidad. También se prohíbe, por ejemplo, el trabajo de menores de 15 años. Los mayores de 16 años pueden trabajar, pero no más de 6 horas. Igualmente, en esto de las horas, tiene que ver con la jornada laboral. La jornada laboral no puede ser de más de 8 horas, como ustedes saben. En el caso de horas extra, también lo regula el artículo 123 y después la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. También habla, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, que debe tener su periodo de descanso, pero además, mientras está laborando su trabajo, no debe poner en riesgo eh, su embarazo. O sea, no debe ponerla en riesgo ni a ella ni a su bebé. El producto del embarazo lo llama la ley. Entonces, básicamente es eso. Habla también de la seguridad social de los trabajadores, eh, es decir, que son afiliados al IMSS, derecho a la vivienda, etcétera. Aunque también está de alguna forma previsto ahí el descanso y las vacaciones que deben tener todo trabajador. El pago también es muy importante. El artículo 123 habla de que deben ser pagados
con la moneda nacional y con la moneda actual. O sea, que no se puede pagar en vales de despensa todo el salario, ¿no? El salario mínimo, o sea, tienes que pagarlo con moneda constante, corriente, con liquidez, con moneda tal cual, no con otra cosa, no con despensa, no en especie, pues, sino que debe ser, al menos el salario mínimo debe ser cubierto eh, en, con la moneda en curso en el país. Luego también habla del pago de las horas extra, del derecho a huelga que tienen los trabajadores y el derecho a paro, la diferencia entre huelga y un paro. Bueno, el paro es cuando se paran las actividades y la huelga es una especie de protesta que pueden hacer los trabajadores. Eso también lo regula la Ley Federal del Trabajo, cómo se hacen este tipo de cuestiones. Igualmente el derecho a la existencia de sindicatos o la formación de sindicatos es algo que prevé el artículo 123. Y bueno, así muy en general, podemos con esas características, así digo muy en general, pasarnos al apartado B, que el apartado B tiene que ver con los servidores públicos o de gobierno. Y esto puede ser gente que directamente trabaje para el gobierno o gente que esté en organizaciones que son dependencias gubernamentales, pues organismos centralizados, descentralizados, de alguna manera son también del gobierno, ¿no? Funcionarios públicos o servidores públicos, que son parte del gobierno aquí también, pues se regula la jornada laboral, el derecho al salario y al descanso, también las vacaciones. Y hay algunas diferencias. De alguna manera, al menos en la ley, se, se reconocen ciertas prestaciones. Digamos, la ley se supone que trata de proteger más al trabajador común. Es decir, ambos tipos de trabajadores tienen su protección, pero de alguna forma pone un acento en la protección del trabajador de las empresas privadas, eh, que en lugar de los burócratas. Bien, ahora sí les puedo compartir el artículo 123. Eh, creo que, creo que sí. Díganme, por favor, si lo tienen en pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Ok. Sí, sí se ve. Perdón. Nada más que déjenmelo. Bien, aquí como les decía, artículo 123. Lo acabo de abrir, fue como pude proyectárselos. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Bien, aquí, como les decía, duración de jornada máxima será de 8 horas, jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas, prohibida las labores insalubres o peligrosas, el trabajo industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Son los límites que pone la ley respecto al trabajo de los menores de 16 años. Queda prohibida la utilización de trabajo de menores de 15 años, los mayores de edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima 6 horas, que ya lo habíamos comentado. Los días de descanso por cada 6 días de trabajo, un día de descanso. Las mujeres en embarazo no realizarán esfuerzos pesados que signifiquen peligro para la salud en relación a la gestación, salarios mínimos. Igualmente, esto es una máxima también del derecho del trabajo. A trabajo igual corresponde salario igual. O sea, no debe haber ese tipo de privilegios de que dos trabajadores tengan por el mismo trabajo un salario distinto por alguna cuestión, ¿no?, ajena al desempeño. Los trabajadores tendrán derecho a la participación de las utilidades de las empresas y conforme con estas normas que da aquí, eh, se debe pagar en la moneda en curso, lo que les comentaba, y sobre las horas extra se abonará como salario por el tiempo que excede un 100% más de lo fijado de las horas normales. Eh, También, pues bueno, proporcionar a los trabajadores, en el caso de las empresas agrícolas, industrial o minera,
eh, habitaciones cómodas e higiénicas, es decir, lugares donde los trabajadores tienen que estar ahí para trabajar, se les deben proporcionar este tipo de condiciones, que son al final de cuentas condiciones mínimas. Obligadas a proporcionar capacitación y adiestramiento del trabajo. Luego existen empresas, y no debería ser así, que te cobran de alguna manera o no, o contratan y prácticamente el trabajador debe subvencionar su capacitación. Pues no es así. Al menos legalmente no debería ser así. Los empresarios son responsables de los accidentes de trabajo. De hecho, la Ley Federal del Trabajo establece un catálogo ahora sí que básicamente cuánto cuesta cada cosa. Las indemnizaciones, por ejemplo, este del dedo, eh, o sea, cada dedo de la mano se indemniza de manera distinta. Es diferente una mano que un pie, es diferente si se pierde, así queda totalmente sin movilidad, hacia ahí, o si se genera algún tipo de discapacidad. El patrón está obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad. Ustedes saben que hay certificaciones, pero además de las certificaciones hay revisiones de COESPRIS, por ejemplo, y también de la Secretaría del Trabajo. Bueno, la COESPRIS tiene más bien que ver con trabajos que se dediquen al rubro de prestar servicios orientados a la salud o la alimentación. Eh, Todos los obreros con empresas tienen derecho a coligarse en defensa de sus propios intereses, es decir, sindicatos, asociaciones profesionales, eh, derecho de obreros y patronos a las huelgas y paros. Las huelgas serán lícitas, aquí está, para obtener algún equilibrio. Bueno, aquí plantea también lo de los paros, es decir, paros dejamos de trabajar. Eh, También aquí se prevé la cuestión del, de los tribunales federales, que son las juntas de conciliación y arbitraje. Perdón. Y más adelante, bueno, todo esto, más adelante empieza el apartado B, que podemos irnos hacia el apartado B. Estas divisiones que tienen aquí es por las juntas de conciliación y arbitraje. Algunas son federales y otras son locales. Y eso tiene que ver con el tipo de empresa y el tipo de trabajo que se desarrolla en esas empresas. Eh, Apartado B. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. La jornada, es decir, la gente que trabaja en gobierno, la jornada área máxima de trabajo será de 8 horas. O sea, es básicamente lo mismo en cuanto a los salarios, las prestaciones, a trabajo igual, corresponde a salario igual. Eh, Retenciones, descuentos o deducciones o embargos del salario en los casos previstos por la ley. Aquí es lo interesante o de los diferenciadores. La designación del personal será mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. Esto es porque los trabajos, este tipo de puestos, legalmente se deberían licitar, o sea, no deberían ser por palanca, sino por los méritos que tiene la persona en su capacidad para poder desarrollar ese trabajo. Es decir, que realmente tu experiencia de vida, tu formación académica y también tu formación, tu experiencia laboral, pues deberían ser los que te permitan acceder a ese tipo de trabajos. El derecho de escalafón, a fin de ascensos, no podrán ser suspendidos o cesados, solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada. Derecho a asociarse, prácticamente les digo, es lo mismo. Los familiares tienen derecho a la asistencia médica y medicinas. Bien, y podemos dejar aquí el artículo 123 e irnos hacia la cuestión de la ética profesional. Y bueno, aquí en la cuestión de la ética me parece importante eh, recuperar algunas cuestiones sobre la ética en sí misma, ¿no? Generalmente, bueno, la ética así muy en corto, una definición de manual casi, es la área de la filosofía que se dedica a definir o a discutir o a reflexionar sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que es correcto y lo incorrecto. La ética y la moral van siempre relacionadas. Moral viene de mores, costumbres, y ethos, o sea, de ética viene a ser una forma de proceder, una forma de actuar. Entonces, actualmente se suele decir mucho que la moral o la ética es algo que depende de cada quien. Y ahí
hay un problema muy grave, porque creo que, salvo que ustedes, alguno de ustedes cualquiera me diga que no es cierto, yo puedo decir, ¿sabes qué? O sea, cada quien que haga lo que quiera y la moral para mí unas cosas está bien, pero para ti está mal y no importa. Pero no es cierto, porque si alguien me cuenta mentiras me enojo. No es cierto porque si alguien me roba me voy a enojar. No es cierto porque si alguien me pega de la nada también me voy a enojar. Es decir, hay una serie de supuestos, aunque no los confesemos, en que estamos de acuerdo en que hay cosas que no están bien y hay cosas que no están mal. Y que ni siquiera nos atreveríamos a discutirlo. O sea, a final de cuentas no es cierto que existan personas realmente relativistas, ¿no? Digo, se me ha tocado escuchar, espero no es el caso de ustedes, personas, por ejemplo, que dicen, no, pues engañar a, o sea, una infidelidad, por ejemplo, está justificada, no está mal, hasta que les son infieles a ellos. Es decir, siempre buscamos y requerimos un mínimo de respeto. Y a su vez, esta cuestión de lo bueno y lo malo tiene que ver con la conciencia interna, con la concepción también, la forma de ver la vida, lo cual puede implicar, por ejemplo, creencias religiosas, pero también, por ejemplo, en el caso concretamente de, si lo vemos, por ejemplo, como lo veía Aristóteles, cada quien, y por ejemplo, y es algo que entre otros recuperaba Santo Tomás de Aquino, pero que también lo recuperan los romanos, de hecho los filósofos, varios filósofos, los estoicos también, que aparece también en San Pablo, la idea de ley natural. Esta idea de ley natural no es como las leyes de la física, las leyes de la gravedad o algo así, sino la idea de ley natural es que cada ser, cada criatura actúa conforme a su propio ser, ¿no? O sea, cada quien actúa conforme a lo que es. Entonces, por ejemplo, eh, voy a decir cosas muy burdas, muy tontas si quieren. Es propio de los perros mover la cola o ladrar. Entonces un perro está cumpliendo con su misión de vida, por así decirlo, con ladrar. Pero, dice Aristóteles, si un humano quiere conformarse con lo que hacen los animales, no podrá ser feliz, porque pues, está por debajo de lo que es su naturaleza. En ese sentido, cuando habla de ley natural se refiere a que algo que hay una especie de brújula interna grabada dentro de mí, que me va a decir, oye, pues vas por mal camino, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, antes que se hacía antropología comparada, como en diferentes culturas, efectivamente hay diferencias muy sorprendentes, pero también hay coincidencias muy sorprendentes. Por ejemplo, en, hay lugares donde puedes tener hasta 4 esposas, pero la infidelidad siempre va a ser mala. O sea, si tú andas con alguien más, aparte de tus 4 esposas, va a ser malo. Hay lugares donde, por ejemplo, en cualquier lugar donde la guerra sea vista como buena, como mala, siempre ser un traidor es algo malo, ¿no? Bien, esto trasladado hacia la cuestión del trabajo requiere también una cierta, la ética profesional, pues requiere un compromiso primero con la autoconciencia de lo que estás haciendo. Si por un lado hablamos de esa ley natural de conforme a lo que somos, o sea, como humanos, qué es lo que deberíamos hacer como correcto, también qué es lo que deberíamos hacer conforme al puesto en el que estamos, qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que querríamos o exigiríamos o pediríamos de alguien más si ese alguien más estuviera frente a nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que una persona espera de un médico, qué espera de un abogado, qué espera de un ingeniero? Y esa es una, por ejemplo, de las reglas que está en todas las culturas y en todas las tradiciones, ¿no? Que se llama la ley de oro, haz con los demás como quieras que hagan contigo. Es una regla básica. Eh, También hay ciertas cuestiones legales, o sea, no es nada más una cuestión de que quieras, sino de que debas. De hecho, la ley federal del trabajo prevé, por ejemplo, faltas a la moral, que por ahí es muy interesante, pero eso sería para hablarlo en otro tema y no hay tiempo, eh, que luego no se pudo cesar a alguien de su trabajo que cometió faltas a la moral porque la ley no dice cuáles son las faltas a la moral. Bien, nada más porque pues yo veo que ya se nos acaba el tiempo y tampoco quiero atosigarlos. En los minutos que quedan, ¿tienen ustedes alguna duda, comentario? Todo bien, muchas gracias. No, por mi parte no, muchas gracias. Ok, nada más así rápido hago un comercial por si les interesa la siguiente semana. Me invitaron ahí, luego con la maestra les hago llegar el link si les interesa. Voy a estar dando una plática sobre algunas investigaciones que he hecho sobre crímenes, o sea, criminalidad juvenil, es decir, adolescentes
Mi trabajo de maestría fue con adolescentes secuestradores de aquí de la ciudad de Chihuahua, y con toda la cuestión del crimen. Y esto tiene que ver con la ética, porque para ellos, muchos de ellos es un trabajo. Andar, para ellos es un jale, como lo dicen, ¿no? Entonces, digo, si es del interés de alguno de ustedes, la próxima semana a las 7 voy a estar dando una plática así también vía Zoom, por si, bueno, es vía Teams, pero por si les interesa, pues están invitados. Les agradezco su tiempo. Es muy general lo que les he dicho, pero créanme que si lo retienen les va a servir no solo para su clase, sino pues ahí son como elementos muy básicos de derecho, ¿no? Ahora tienen al alcance de internet, pueden revisar ustedes mismos. Realmente creo que han tenido una ojeada muy rápida. En una hora vieron lo que se ve en un semestre casi, ¿no? Entonces ha sido muy comprimido, espero no haberlo saturado y les agradezco mucho la oportunidad. Les reitero la invitación porque me interesa mucho, sobre todo de gente joven, tener esta retroalimentación de cómo están ustedes viendo las cosas y qué es lo que se puede decir adicionalmente a este tipo de cuestiones, porque también hay una cierta ética del trabajo en el crimen. Bueno, pues le damos las gracias al licenciado José Luis Flores que nos acompañó este día. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo, jóvenes. Si no, pues aquí lo dejamos y si se quieren conectar a la reunión que nos está invitando el licenciado, él me va a hacer el favor de pasarme la liga, ya me había comentado. Y no estaría de más que también ustedes conocieran, vieran esta otra parte. Sin más que decir, le damos las gracias y lo dejamos aquí y ya José Luis me mandará la liga para aquellos que se gusten conectar la próxima semana. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. excelente semana. Gracias, Melida. Hasta luego. Gracias todos. a ti.